Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es martes 31 de diciembre, el último día del año 2024. Es el séptimo día de la octava de la Navidad. Y qué bonita manera de terminar el año que teniendo un programa en donde estamos conociendo cada vez más a nuestro santo salvadoreño latinoamericano, a San Óscar Arnulfo Romero Galdames, en esa figura del dinamismo de la Iglesia, y que él lo divide en tres: el dinamismo misionero, el dinamismo espiritual y el dinamismo social. Pero cada dinamismo tiene sus subdivisiones, sus componentes, y Monseñor Romero hoy nos va a enseñar el dinamismo espiritual, pero poniendo sobre todo dos grandes palabras que yo estoy seguro que en cualquier momento lo hemos tenido que ver y vivir. El dinamismo espiritual que presenta hoy Monseñor Romero hace el énfasis en la autonomía de la Iglesia. No se puede hacer que la Iglesia camine para un dinamismo temporal, menciona Monseñor Romero. ¿Cómo puede ser el derecho a la organización? Hay derecho a la organización siempre que sea para fines del bien común. Pero cuando no es un bien común lo que se busca, sino se busca el robo, el secuestro, el crimen, etc., para esto Monseñor lo distingue muy bien. Para esto no hay derecho. Y la Iglesia acompaña lo que realmente tiene derecho: la organización por la vida, la organización por los derechos humanos, la organización por la paz, por la libertad. Esos procesos la Iglesia los acompaña. Oigamos a Monseñor. El dinamismo espiritual de la Iglesia. Yo quisiera, hermanos, que lo tengamos muy en cuenta, porque muchos, como lo van a leer en nuestra carta pastoral, están queriendo manipular la Iglesia para valerse de su dinamismo en redenciones temporales. La Iglesia no rechaza esas redenciones temporales. En mi carta pastoral digo que la Iglesia será una aliada generosa de los objetivos justos y del derecho de agrupación que los hombres tienen. Nadie les puede quitar a los hombres el derecho de asociarse, con tal que sea una asociación para buscar las causas justas. Tampoco estamos defendiendo las agrupaciones de criminales en cualquier sector que estén, si es para secuestrar, para robar, para matar. Para eso no hay derecho. Pero unirse para sobrevivir, para comer, para defender sus derechos, a esto sí tiene derecho todo hombre. La agrupación es un derecho cuando los objetivos son justos, y la Iglesia estará siempre al lado de ese derecho de organización y de esos justos objetivos de las organizaciones. Pero que no se le pida a la Iglesia en exclusiva su dinamismo solamente para eso. Yo baso ahí y aquí en esta homilía a mi reflexión
En esta palabra del Concilio Vaticano II, que es la palabra tomada también de la Biblia, la misión propia que Cristo confió a su iglesia no es de orden político, económico o social. El fin que le asignó es de orden religioso. Pero fíjense bien, pero precisamente de esta misma misión religiosa derivan funciones, luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley divina. Más aún, donde sea necesario, según las circunstancias de tiempo y de lugar, la misión de la Iglesia puede crear, mejor dicho, debe crear obras al servicio de todos, particularmente de los necesitados, como son, por ejemplo, las obras de misericordia o semejantes. Aquí están, en este pensamiento del concilio, los dos dinamismos que yo quiero explicar ahora. El primero es el dinamismo espiritual. La misión específica de la Iglesia es religiosa. Quiere decir unir a los hombres con Dios, las relaciones con Dios. Y en las lecturas de hoy aparecen varios de estos elementos. Por ejemplo, cuando la primera lectura nos dice, mi casa es casa de oración y así la llamarán todos los pueblos. Siempre les he recordado, hermanos, nuestra fuerza es la oración. Si un cristiano no reza, no puede contar con ese dinamismo espiritual. De allí que la cananea está haciendo una oración y Dios, por medio de Cristo, se siente movido hacia ella por la oración. Segundo, en la segunda lectura y en el Evangelio se elogia la fe. Grande es tu fe, le dice Cristo a la mujer. Y San Pablo en la segunda lectura dice, los que han sido obedientes encontrarán misericordia. La fe como una obediencia, una aceptación de Dios. Sin fe es imposible pertenecer a este reino de Dios. El dinamismo espiritual de la Iglesia deriva de su fe. Me da lástima cuando algún católico dice, yo ya no tengo fe. Y me da alegría inmensa cuando he oído decir mucho en nuestro tiempo, he recobrado la fe en la Iglesia. Recobremos la fe. Es la que nos da fuerza mutuamente a unos y a otros. También la fe, la oración, la humildad es una virtud muy desconocida en el mundo y sin embargo cuando uno escucha a la cananea que en vez de resentirse por la expresión dura de Cristo que la llama perrita, ella más bien le devuelve con una sonrisa. También los perritos comen de la mesa que cae de sus señores. Qué grande humildad también podría añadir Cristo. La humildad que es la verdad, porque la soberbia que es su antagonismo es la peor locura de un hombre, creerse y llegarse hasta creer Dios insustituible. Todos debemos de ser humildes en el sentido de la verdad, de reconocer nuestras limitaciones, nuestras pequeñeces. Recuerde que estamos en la homilía del 20 de agosto de 1978, una homilía que tituló Monseñor Romero El dinamismo de la Iglesia. Y el dinamismo lo ha dividido en esos tres sectores, tres grandes segmentos: dinamismo misionero, dinamismo espiritual y el dinamismo social. Estos dinamismos o este dinamismo de la Iglesia es la que hace que la Iglesia como institución aporte a la vida cotidiana, pero siempre en función del reino de Dios. No es para apoyar un proyecto político cualquiera, ni social, económico, no es para eso la Iglesia. La Iglesia apoya todo lo que es justo,
porque eso justo está en función del reino de Dios. Toda la gama de organizaciones que surgen alrededor de la defensa de la vida, claro que Monseñor, como iglesia, la apoya. Pero otro tipo de organizaciones, no. De delincuentes, no. Pero no puede, la iglesia no puede hacerse parte de un proyecto social, político, económico, temporal. No es para eso la iglesia. Estaba escuchando la última entrevista del Papa Francisco y qué claridad la del Papa. Qué claridad de la función que tiene la iglesia. ¿Cómo mira, Papa? ¿Cómo mira, Papa Francisco? ¿Cómo mira la iglesia en el futuro? Y la respuesta contundente es: la iglesia está suficientemente estructurada y definida. A mí estas palabras del Papa me encantan. De hecho, mañana tenemos, 1 de enero, tenemos la Jornada Mundial por la Paz, todos los años, el 1 de enero. El documento se conoce con anticipación, pero mañana lo va a leer el Papa en la Basílica de San Pedro. Y hay que ver las tres cosas que el Papa pide. La vamos a comentar mañana, por supuesto. Pero estas peticiones, si se le hiciera caso al Papa, el mundo cambia. Pero el Papa es una voz en medio de tantas voces. El Papa tiene una voz que no es la más fuerte de todo el mundo, pero por lo menos el Papa tiene, como autoridad de nuestra iglesia, tiene una palabra que decir. Monseñor Romero, en el dinamismo espiritual que estamos estudiando, pone palabras auxiliares. Pone la palabra fe, pone la palabra oración y pone la palabra humildad. Fe, oración, humildad. El capitalismo no tiene ninguna de esas tres palabras. Los gobiernos no tienen ninguna de esas tres palabras. Y por eso con los gobiernos no se construye el reino de Dios. Fe, oración, humildad. Pero el dinamismo de la iglesia lleva a eso precisamente. Monseñor lo cita, aprendido de la mujer cananea. ¡Qué grande es tu fe! No está bueno darle de comer a los perros antes que a los hijos. Sí, pero los perritos, esta es la humildad. Y el diálogo de esta cananea con Jesús, no fue Jesús que buscó a la cananea, no. Jesús iba de camino y la cananea le sale al encuentro. Esta mujer que se llama Sirofenicia. Pero qué bueno que hay un diálogo, y dice Monseñor, ese diálogo es una oración. Hay una oración, hay una fe y hay una humildad. Tres características de la dimensión espiritual de la iglesia. Las lecturas para el día de hoy son siempre con el contexto del Evangelio de Juan. Ahora tenemos también la primera carta del apóstol San Juan. Estamos en el capítulo 2, versículos del 18 al 21, y dice lo siguiente: Hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría el anticristo. En realidad, ya han aparecido muchos anticristos, y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, sin embargo, no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, habrían permanecido en nosotros. Pero debía ponerse de manifiesto que no todos son de los nuestros. Ustedes recibieron la unción del que es santo y todos tienen el verdadero conocimiento. Les he escrito no porque ustedes ignoran la verdad,
sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos por partes. San Juan, o la escuela de San Juan, esto que se llama el cuerpo joánico, ese grupo que logró escribir el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis, tienen una característica común. Ellos en estos escritos hablan de Jesús como el Verbo, como la verdad, como la luz, como la puerta, como la verdad. Este Jesús del que está hablando la carta, primera carta en el capítulo 2, esta primera carta de Juan, es el Jesús que es la verdad. Ha llegado la última hora. ¿Así? ¿Ya llegó la última hora? Sí. Porque en la concepción del cuerpo joánico no hay un tiempo lineal. Aquí es año 33, mataron a Jesús. Aquí el año 405 estaba San Agustín de Hipona. Aquí en el año 2020. No, esa no es la concepción del Evangelio de Juan, de el cuerpo joánico. Cuando decimos llegó la última hora, es porque no tenemos que esperar más tiempo. Ya llegó. ¿Y cómo es eso de la última hora? La última hora no es lineal, sino la última hora es cuando descubrimos quién es de la verdad y quién es de la mentira. Esta es la última hora. La última hora pudo ser el año 30, 33, 1915 o 2024 o 2025, no importa. La última hora es cuando usted descubre quién es de la verdad y quién es de la mentira. Ha llegado la última hora. Pero bueno, y no es que iba a venir alguien que se llama el anticristo. Sí, han venido varios. De aquí salieron. O sea que este concepto del anticristo como la bestia, no, esto es otra cosa, es otro concepto. Eso del anticristo, la bestia, es un invento más de los predicadores que del texto. El texto, oiga, ustedes oyeron decir que vendría el anticristo. En realidad, ya han aparecido muchos anticristos. Y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Muchos anticristos. ¿Cómo reconoce usted quién es anticristo? El que no procede de la verdad. Porque la última hora es el triunfo de la verdad. ¿Cómo se conoce quién es de la verdad? Solamente si es otro Cristo en este mundo. Lo que se llama el alter Christus, el otro Cristo. Yo no celebro y aplaudo a aquel Cristo que vino y que lo crucificaron y se fue para el cielo. Eso es muy poquito. Eso es correspondiente al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es que usted y yo nos convertimos en otro Cristo. Y al ser otro Cristo, no existe el anticristo, como lo decía yo ayer. Porque yo soy otro Cristo. Yo soy Jesús en la tierra. Entonces yo soy hijo de la verdad. Estos que son anticristos ya se definieron. La verdad los descubrió. Pero yo a ustedes les escribo. A ustedes les escribo porque ustedes recibieron la unción del que es santo. Y todos tienen el verdadero conocimiento.
les he escrito no porque ustedes ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. San Juan es una verdadera carta dirigida a comunidades concretas. Puede decirse que les habla con nombres y apellidos. Les escribo a ustedes, porque ustedes fueron ungidos por el Santo de Dios. Ustedes no pertenecen al anticristo ni son anticristo. Ustedes pertenecen a Cristo. Ustedes son Cristo en la tierra. Esta figura del anticristo tan manoseada por los predicadores, tan vilipendiada, es una figura que ha sido utilizada para meter miedo. Por estar pensando en ese anticristo, esa bestia 666, no miramos los anticristos que son hijos de la mentira, incluidos gobiernos, incluida la gente de muchas iglesias, también de la católica, hijos de la mentira. La carta de San Juan pone el énfasis: les escribo a ustedes, porque ustedes han sido ungidos por el Santo de Dios. Ustedes no proceden de la mentira, ustedes proceden de la verdad, que la verdad es Jesús. El Evangelio para el día de hoy ya lo hemos estudiado bastantes veces, pero toca volver a estudiar. Es el prólogo del Evangelio según San Juan. Juan 1, del 1 al 18, dice lo siguiente: al principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la soportaron. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. A mí me gusta mucho cuando leemos el prólogo, porque por mucho que explique, nunca se logra el objetivo de dejar las cosas claras. No se puede. Porque el Evangelio de Juan, como todos los evangelios y las cartas, todas fueron escritas en el idioma griego. Y solamente una palabra en griego puede significar muchas cosas. Cuando el texto de la Sagrada Escritura se traduce del griego, hablando del Nuevo Testamento, se traduce del griego al latín,
ya hubo una pérdida de contenido. Peor si después usted traduce del latín al español, al inglés, al francés, al portugués, al mandarín, ya perdió otro poco de riqueza de conocimiento. Si leyéramos, yo no soy experto en idiomas, por ejemplo en lenguas muertas, yo no estudié ni el latín, ni el griego, ni el arameo, ni el hebreo, yo no conozco las lenguas muertas. Con costo hablo español, pero si alguien cita un texto y lo cita en el idioma original, hablando del idioma griego, entonces usted va a tener una riqueza del contexto del idioma en griego. Pero el escritor, en este caso el cuerpo joánico, los que escribieron el Evangelio, las 3 cartas y el Apocalipsis, usted ya no puede, porque no tenemos el alcance, ya no podemos conocer con qué intención el autor usó esa palabra. Por ejemplo, al principio existía el verbo, pero las traducciones después le ponen, al principio existía la palabra. ¿Es lo mismo palabra que verbo? Y verbo es lo mismo que lo que quiere decir un griego al usar la palabra verbo. Cuando damos un salto de una palabra verbo a palabra palabra, aquí ya se perdió mucho contenido. Entonces tenemos que ir a estudiar, perdón la redundancia, a estudiar a los estudiosos que estudian los textos. Filólogos, antropólogos, paleontólogos, todos los ólogos, porque hay que saber entender qué significa esa palabra verbo en el contexto del año posiblemente 94, 98, cuando fue escrito el Evangelio de Juan. ¿Qué quería decir Juan con al principio existía el verbo? Si usted lo mira, como lo entendemos ahora, que el verbo es Jesús, entonces el verbo, como rezamos en el Ángelus, que es la parte final del prólogo, el verbo se hizo carne. ¿Qué era el verbo? Traduzcámoslo por un ser. Al decir verbo estamos diciendo, al principio existía el ser. Solo esa palabra ser es otro gran lío. Pero ese ser se hizo carne, se hizo humano. Hasta aquí vamos bien. El verbo, el ser, se hace humano. Bueno, ya con el humano podemos entenderlo, ¿verdad? Ya Jesús comió, bebió, habló, lloró en la tumba de Lázaro, pero no por haberse hecho humano, haberse hecho hombre, perdió su calidad de ser o de ser verbo. No, vino, se hizo humano, pero no perdió su categoría. Él es el verbo, Él es el ser. Pero sucede que este ser, este verbo que se hizo carne, que vivió entre nosotros, no fue recibido por los suyos. Vino a los suyos, porque en el lenguaje del Evangelio de Juan es el verbo, es el ser, es Dios en persona que camina por las tierras de Israel, por las tierras de Judá. Vino para ellos,
pero ellos no lo aceptaron. La luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no lo soportaron. El prólogo de Juan en el contexto de la Navidad debe ser entendido como ese verbo que se hizo niño. Juan no se mete en esa figura del niño. Nunca perdió su categoría de ser, nunca perdió su categoría de verbo. Se hizo niño, sí, pero siguió siendo el verbo, siguió siendo el ser. Yo les decía que Juan no tiene natividad, no hay nacimiento del niño en Juan ni en Marcos. Pero la iglesia pone este día, precisamente el séptimo día de la Pascua, de la octava de Pascua, de Navidad, para que comprendamos que ese niño es el verbo, ese niño es el ser, ese niño es la palabra. Y no por haberse hecho niño, perdió la dimensión del ser, la dimensión del verbo, la dimensión de la palabra. No es un ángel caído, no. Es Dios en persona. Es Jesús, es la luz, es la verdad, es la vida, es el amor. Quiero desearles un lindo inicio del año 2025. Sé que estamos en medio de esta guerra del gobierno contra la comunidad, porque si implanta la minería, va a haber muerte. Pero en medio de todo deseo que el año 2025 sonría un poquito más que el año 2024. Y los que van a disfrutar, ya saben que ahora hay nuevas leyes. Mucho cuidado, no quisiera tener que lamentar que a alguien lo encierren, no sé por cuánto tiempo. Los leguleyos, como decían ayer en una entrevista, aprueban una ley y aplican otra. Eso se llama discreción, y el policía que lo detiene puede ser el verdadero eje de la discreción. Cuídense, cuidémonos. Yo salgo a las 3 de la mañana para Guatemala. Vamos en una pequeña excursión. Salgo a las 3 de Ciudad Delgado, paso por San Antonio Abad 3:30 y a las 4 de Santa Tecla. Vamos a pasar un ratito, regresamos mañana mismo. Y les recuerdo que el 9 está el viaje para Nicaragua, solo que este viernes debo tener las personas que van a ir, porque hay que sacar un permiso para poder entrar a Nicaragua, mínimo 5 días antes, y tengo que hacerlo a más tardar el viernes. Feliz año nuevo para todos y para todas, y que sigamos en este trabajo de estudiar a Monseñor Romero. Yo sé que no es fácil, es cansado. Son programas a veces más de 35 minutos, pero yo estoy seguro que hemos ido aprendiendo bastante de Monseñor. No solo ustedes, yo estoy aprendiendo bastante de Monseñor Romero. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.